todos nuevamente, aquí estamos en El Crimen y su mente. Bueno, hoy tenemos un tema que se trata de los amores narcisistas. Esto que comienza con un encanto superficial, con un amor que pareciera que lo es y en realidad no lo es. Y estas relaciones comienzan de esta manera y a veces terminan en tragedias o en traumas. También vamos a tener a Finito, que va a ser quien va a entrevistarnos. ¿Sí? Así que bueno, hola Finito y le damos la bienvenida y ahora comenzamos. Muchas gracias. Hola, doctora Maya. Un gusto nuevamente acompañarlos. Dicen que el amor todo lo puede, pero ¿qué pasa cuando ese amor se convierte en un campo de poder, de control y de miedo? Cuando el otro no busca compartir sino dominar y en los casos más extremos, destruir. Doctora, ¿qué entendemos exactamente por narcisismo en psicología forense? ¿Es solo vanidad o algo más profundo? Bueno, hablamos del trastorno antisocial del narcisista y se encuentra en el DSM-5-TR, como lo nombré recién, ¿no? Como está reconocido, es un patrón de grandiosidad que necesita ser reconocido y adulado permanentemente. Trata a las personas no como sujetos, sino como objetos y generalmente cosifica de una manera muy notable. Cosificar es tratar como cosa a las personas y sobre todo a quien es la presa. No nos olvidemos de que el narcisista no deja de ser un psicópata más, por lo tanto el patrón se repite. Vuelve a ser esto de que les decía, que vuelve a hacer justicia de alguna manera y repite estos patrones de querer ser el que cosifica, el que está por encima de los otros, el que trata de locos a otros, que la culpa lo tiene el otro, genera esto de la inseguridad, la dependencia. Cuando esta estructura entra en un vínculo afectivo, el amor se transforma en una dinámica de poder, de sometimiento, entonces ya deja de ser un supuesto amor, sino que termina siendo algo agobiante, algo asfixiante y dependiente. Al principio, el narcisista parece ideal, ¿verdad? Bueno, y acá Finito nos pregunta, bueno, con respecto a cómo es al principio, ¿no? Que todo parece ideal. Entonces yo le tengo que decir a todos, no únicamente a Finito, de que empieza con esto de lo que es el love bombing, que significa que es un maltrato en realidad. Todo empieza con la promesa del amor mentiroso, empieza con las promesas, empieza con bueno, una serie de falta de empatía, pero promesas sobre todo, vamos a empezar por ahí. Las promesas, el cariño, pero todo falso. La víctima siempre ha encontrado que encontró su amor de su vida, pero en realidad el narcisista estudia, imita, manipula, y esto es una característica, el tema de imitar, teatralizar. Al no tener empatía, ¿qué ocurre? Son grandes actores. Ellos imitan cuando una persona llora, ellos que dicen, bueno, lloro yo también. Cuando una persona está triste, bueno, yo también puedo estar triste. Crea una dependencia emocional bastante grave y esto es lo que no le permite a la persona poder de alguna manera
terminar con esta relación, sino de volver y volver y volver. Hay un caso que ha sido reciente, el caso de las bandanas, una de las chicas de bandanas, que bueno, lamentablemente tampoco podemos hablar de estos temas porque es un tema abierto también. Así que bueno, quedará para la próxima, pero tiene bastante que ver con la psicopatía y tiene que ver también con bueno, el narcisismo. Habría que ver de qué se trata bien, ¿sí? Entonces, el amor se convierte en estrategia. Bueno, y acá Finito pregunta si es una estrategia emocional, y sí, claramente es una estrategia emocional. Ellos tienen esa manera de manejarse desde lo emocional, que buscan personas vulnerables, y en este caso, bueno, cuando son vulnerables es mucho más fácil de embaucarlas en algún punto, ¿sí? Ahí empieza la fase más oscura, ¿no? Bueno, Finito, ¿qué decirte sobre este tema? Sí, aparecen las críticas, el gaslighting, que es esto de desaparecerse y no aparecer, de dejar a las personas, eh, mejor dicho, en una situación de te espero, qué va a pasar, de muchas situaciones de impotencia y necesidad de saber qué es lo que está pasando, por qué esta persona se borra en realidad. Es una forma de violencia psicológica. Y cuando al narcisista se le va un poco de las manos esta situación, lo que ocurre es que empieza la violencia nuevamente. Imagino desde el insulto hasta el golpe. Bueno, sí, cuando estas situaciones se convierten en, en rasgos antisociales, como habíamos dicho, de impulsividad y sí, es muy probable que aparezca el tema de la violencia cada vez más, desde los insultos a la violencia, como preguntaba aquí Finito. Es un potencial agresor, sí, seguramente. ¿Y cómo termina una relación así? Bueno, ¿y cómo termina esta situación, esta relación? Termina con el descarte. Ellos no tienen ningún tipo de empatía ni culpa. O sea que descartan a la persona y encuentran otra víctima en donde poder actuar. Y ese es el modo operandi que tienen. Buscan las personas, que lo hemos hablado un montón de veces. Ellos buscan las personas vulnerables, y cuando estas personas empiezan a crecer o a depender de más, empieza el tema de alejarse, el gaslighting, eso de que uno lo tiene todo el tiempo permanentemente en ascuas, por así decir, esperando, porque no me llama, porque no me escribe, o sea, desapareciéndose. La víctima queda totalmente desconcertada, desprotegida, en una forma de decir, y muchas veces vuelve a contactarse para reavivar esta situación. Es muy difícil que la víctima deje a esta persona. Es muy difícil. Generalmente se vuelve, o de alguna manera es amenazada de muerte, y ellas no pueden emitir ningún tipo de y es lo que está pasando, ningún tipo de denuncia, porque los botones antipánico, estas situaciones que hacen que uno no se acerque, a veces no funciona. Y generalmente una persona que ha pasado por una violencia, un femicidio, generalmente ha hecho ya las denuncias pertinentes. Una tortura emocional que puede durar años.
Finito, efectivamente sí, es una violencia que no deja moretones en algunos casos, pero deja cicatrices profundas, muy profundas. Y en algunos casos sí, vemos que hay violencia, pero entrando en lo psicológico, la violencia es muy marcada, es muy dolorosa, cuesta salir. Por eso siempre decimos el contacto cero, que muchas veces no se cumple. Más tratándose si la persona se trata de un hijo o una madre, un padre, una pareja, es muy difícil hacer el contacto cero. Doctora, usted mencionó que detrás de muchos femicidios hay estructuras narcisistas. ¿Cómo se da ese paso del abuso emocional al crimen? Bueno, una pregunta súper interesante. Sí, es así. Con respecto a los femicidios, lo que ocurre es que estamos frente a un narcisista antisocial, ¿sí? Que lo hemos hablado, personalidad antisocial, que no tiene nada que ver con lo social. ¿Sí? Eso lo hemos hablado, lo social a veces es la persona que no quiere conversar con nadie, que hace su vida y que cero, nada que ver con el antisocial. El antisocial no acata normas, o no es normal porque no acata normas. Sí, el femicidio se convierte en un acto final de poder, porque el narcisista, cuando sabe que está perdiendo a la presa, empieza con una situación de violencia y, bueno, efectivamente empieza esto violento porque si no sos mía, no sos de nadie. Entonces empiezan con secuestrar, con quitarles el teléfono, no dejar que se conecten con nadie, y empieza toda una suerte diríamos nosotros, de una violencia psicológica y también física, y que puede terminar en un femicidio tranquilamente, sí, seguramente. Entonces no es un crimen pasional. No, efectivamente no es un crimen de dominio. Por eso es clave que la justicia tome en cuenta de que esto comienza mucho antes de un golpe. ¿Y cómo se sobrevive a un amor así? Bueno, primero que todo, pidiendo ayuda a profesionales, psicólogos, psiquiatras, porque primero hay que entender de que esto no fue amor, sino de alguna manera fue control, ¿sí? Hay que buscar ayuda psicológica poniendo límites, recuperar la propia identidad, pero nombrar la violencia es el primer paso, sí, claro. Muchas gracias, doctora Maya. Nos veremos en los próximos podcasts. Bueno, muchas gracias a vos, Finito, por estar, por estas preguntas. Y quiero comentarles algo para terminar. El amor no daña, el amor es libre, el amor es dejar que la otra persona crezca. El amor es crear vínculos sanos, ¿sí? Eso es el amor, es la compañía con la otra persona, el respeto, ¿sí? No es el sometimiento, no es el control, no es el maltrato, no es el gaslighting, no es ningún tipo de violencia. No tiene que existir ningún tipo de violencia, ni psicológica, ni verbal, ni física, si no, no es amor. Entonces empecemos por observar estas características. Bueno, y esto ha sido todo lo que tiene que ver con los amores narcisistas, en lo que es el crimen y su mente. Así que bueno, espero que
se suscriban, pongan like, opinen, si sugieren algún tema también va a ser bueno. Así que bueno, les agradezco que estén del otro lado y espero que les haya gustado. Les mando un beso grande a todos, un abrazo y nos estamos viendo en la próxima semana. Muchas gracias.